Cuando Alá, el Exaltado, llama a los creyentes en el Sagrado Corán, su llamado suele estar relacionado con la materialización de su declaración verbal de fe. Esto se debe a que una declaración verbal de fe sin acciones tiene muy poco valor en el Islam. Las acciones son la prueba y la evidencia que uno debe obtener para obtener recompensa y misericordia en ambos mundos. Así como un árbol frutal solo es útil cuando produce fruto, de igual manera la fe solo es útil cuando produce buenas acciones. En este caso, Alá el Exaltado anima a los musulmanes a materializar su fe mediante la piedad. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 102. Oh creyentes, temed a Alá como es debido. La piedad implica usar correctamente las bendiciones recibidas, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, para alcanzar la paz mental en ambos mundos. Por lo tanto, la piedad garantiza un estado mental y físico equilibrado y un correcto manejo de todo y de todos en la vida, preparándose adecuadamente para su rendición de cuentas en el día del juicio. Quien se comporta de esta manera adoptará la piedad según su capacidad, ya que este es el significado de temer a Alá, el Exaltado, como él merece ser temido. Cualquier cosa por encima de esto está fuera de la capacidad de las personas, algo que nunca se esperaría de ellas. Capítulo 64, At-Tagabun, versículo 16. Temed pues a Alá tanto como podáis. Por lo tanto, este versículo anima a los musulmanes a esforzarse por obedecer a Alá, el Altísimo, y a evitar la pereza de cumplir únicamente con los deberes obligatorios, descuidando el uso correcto de las bendiciones recibidas. Comportarse de esta manera es una de las principales razones por las que los musulmanes que cumplen con los deberes obligatorios básicos y mínimos no logran la paz mental, ya que continúan malgastando las bendiciones recibidas. Esto les impide alcanzar un estado mental y físico equilibrado y les lleva a desubicar todo y a todos en su vida. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 102. Oh creyentes, temed a Alá como es debido. Algunos eruditos creen que este versículo fue abrogado, ya que algunos de los compañeros, que Dios esté complacido con ellos, creían con razón que nadie era lo suficientemente fuerte para temer a Dios, el Exaltado, como él merecía ser temido. Posteriormente, se reveló el capítulo 64 de Tagabun, versículo 16. Temed pues a Alá tanto como podáis. Pero ambos versículos pueden conciliarse sin abrogación. El segundo versículo solo aclaró el versículo principal en cuestión, no lo abrogó. Es decir, ambos versículos significan lo mismo: temer a Alá, el Exaltado, según todo nuestro potencial. Esto se ha tratado en Tafsir al-Qurtubi, volumen 4, página 33. Esto se ve respaldado por el hecho de que Alá, el Exaltado, no impone a nadie una obligación que no pueda cumplir, y nadie puede temerle como él merece. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 286. Alá no exige a nadie más que lo que está dentro de sus posibilidades. Además, un aspecto de la piedad es evitar ciertas cosas lícitas por temor a que nos lleven a lo ilícito. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 187. Estos son los límites establecidos por Alá, así que no os acerquéis a ellos. Alá el Exaltado nunca dijo que no se cruzaran sus límites, en cambio dejó claro que las personas ni siquiera debían acercarse a sus límites. Este consejo ha encontrado eco en todo el Sagrado Corán. Por ejemplo, Alá el Exaltado ordenó al santo profeta Adán, la paz sea con él, no comer del árbol del paraíso, pero le aconsejó que ni siquiera se acercara a él, aunque acercarse a él era lícito. Capítulo 7 Al-Araf, versículo 19. Y, oh Adán, habita tú y tu esposa en el paraíso y comed de donde queráis, pero no os acerquéis a este árbol, no sea que seáis de los malhechores. Hay innumerables ejemplos que indican que el hecho de que algo sea lícito no significa que alguien deba hacerlo, pues acercarse a los límites de Alá, el Exaltado sea, no es ilícito, solo traspasarlos. Ciertas cosas lícitas, como las vanidades, deben evitarse, ya que a menudo conducen a lo ilícito. Por ejemplo,
Las palabras vanas que no se consideran pecado, a menudo conducen a pecados como la calumnia y la mentira. El gasto vano de riquezas a menudo conduce al despilfarro, que es un pecado. Capítulo 17 Al-Isra, versículo 27. En verdad, los derrochadores son hermanos de los demonios, y Satanás siempre ha sido ingrato con su Señor. La gran mayoría de las personas que se han extraviado, lo han hecho paso a paso. Por ejemplo, se acercaron a cosas ilícitas sin participar en ellas y, con el tiempo, se sintieron alentadas y tentadas a participar en ellas. Por ejemplo, quien acompaña a personas que beben alcohol tiene más probabilidades de beberlo que quien no lo hace. Esta actitud de evitar algunas cosas lícitas, especialmente las vanas, es algo que el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2451. De hecho, aconsejó que una persona no puede volverse piadosa, es decir, no puede perseverar en el uso correcto de las bendiciones que se le han otorgado, como se describe en las enseñanzas islámicas, hasta que abandone algunas cosas lícitas por temor a que lo conduzcan a lo ilícito. Por lo tanto, se debe prestar especial atención no solo a evitar lo ilícito, sino también a evitar lo lícito, especialmente lo vano, por temor a que eventualmente los lleve a lo ilícito. Esto garantizará que se mantengan firmes en la sincera obediencia a Alá, el Exaltado, lo cual implica usar correctamente las bendiciones que se nos han concedido, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones sean con él, que es la esencia de la rectitud y conduce a la paz mental en ambos mundos. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 187. Así aclara Alá sus signos, es decir, sus ordenanzas a la gente para que se vuelvan piadosos. Y el capítulo 16 An-Nahl, versículo 97. Quien quiera que obre con rectitud, sea hombre o mujer, siendo creyente, ciertamente le haremos vivir una vida recta y le daremos su recompensa en la otra vida, conforme a lo mejor de lo que solía hacer. Mientras que quien no comprende la importancia de no acercarse a los límites de Alá, el Exaltado, se entregará en exceso a las cosas lícitas, especialmente a las vanidades, lo que solo aumentará las posibilidades de que cometa actos ilícitos y le hará malgastar las bendiciones que le han sido concedidas, lo que a su vez genera estrés, dificultades y problemas en ambos mundos, incluso si disfruta de momentos de entretenimiento, ya que no puede escapar del control y el poder de Alá, el Exaltado. Esto es bastante evidente si observamos la vida de quienes se comportan de esta manera, como los ricos. Capítulo 9 At-Taubah, versículo 82. Así que rían un poco y luego lloren mucho como compensación por lo que solían ganar. Capítulo 20 Ta'a, versículos 124-126. Quien se aparte de mi recuerdo, ciertamente tendrá una vida deprimente, y lo levantaremos ciego el día de la resurrección. Dirá, Señor mío, ¿por qué me has levantado ciego cuando antes veía? Dirá Alá, así os llegaron nuestros signos y los olvidasteis, y así seréis olvidados este día. Como lo indican los versículos principales en discusión, quien adopta la piedad correctamente se asegurará de morir como musulmán. Capítulo 3 Ali Imran, versículo 102. Temed a Alá como es debido y no muráis sino como musulmanes en sumisión a Él. Este versículo deja claro que ser musulmán hoy no garantiza que uno muera como musulmán mañana. Esto se debe a que la fe es como una planta que debe nutrirse con actos de obediencia. Así como una planta muere si no obtiene alimento, como el agua, también puede morir la fe de un musulmán si no se la nutre con actos de obediencia. Por lo tanto, uno debe esforzarse por adoptar la piedad para asegurar que viva y muera como musulmán. Esto se ve respaldado por un hadith que se encuentra en Sahih Muslim, número 7232. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que una persona resucitará en el mismo estado en el que murió. Por lo tanto, si murió como un musulmán piadoso, resucitará como un musulmán piadoso. Y el estado de la muerte de una persona está determinado por su forma de vida. Si alguien vive como un musulmán piadoso,
que realiza su fe utilizando correctamente las bendiciones que le han sido otorgadas, según lo estipulado en las enseñanzas islámicas, morirá como un musulmán piadoso y a su vez, resucitará como tal en el día del juicio. Pero quien no realiza su fe y solo declara verbalmente su creencia en el Islam, bien podría morir como un no musulmán y, por lo tanto, resucitar como tal en el día del juicio. No hace falta ser un erudito para determinar qué le sucederá a esta persona en el día del juicio. Este desenlace ha sido advertido en los versículos principales en discusión. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 106. Ese día algunos rostros se volverán blancos y otros negros. A quienes se les volverá negro el rostro se les dirá, ¿acaso dejaron de creer después de creer? Sienten el castigo por lo que antes rechazaban. Alá, el Altísimo, explica entonces que para vivir y morir como un musulmán piadoso, es necesario adherirse estrictamente a las enseñanzas de las dos fuentes de guía, el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 103. Y aferraos firmemente a la cuerda de Alá. Por lo tanto, se debe evitar cualquier otro tipo de conocimiento religioso, incluso si conduce a buenas obras, ya que no son parte de la guía de Alá, el Exaltado. Cuanto más se actúe según otras fuentes de conocimiento religioso, incluso si conducen a buenas obras, menos se actuará según las dos fuentes de guía, lo que a su vez conduce al extravío. Por eso, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, advirtió en un hadith que se encuentra en Sunan Abu Dawud, número 4606, que cualquier asunto que no se base en las dos fuentes de guía será rechazado por Alá, el Exaltado. Además, cuanto más se actúe según otras fuentes de conocimiento religioso, más se comenzará a actuar según cosas que contradicen las enseñanzas del Islam. Así es como el diablo extravía a la gente, paso a paso. Por ejemplo, a una persona que enfrenta dificultades, se le aconsejará realizar ciertos ejercicios espirituales que contradicen y desafían las enseñanzas del Islam. Como esta persona es ignorante y tiene la costumbre de actuar basándose en otras fuentes de conocimiento religioso, caerá fácilmente en esta trampa y comenzará a realizar prácticas espirituales que desafían directamente las enseñanzas del Islam. Incluso comenzará a creer cosas sobre Alá, el Altísimo y el universo que también contradicen las enseñanzas del Islam, como creer que las personas o criaturas sobrenaturales pueden controlar su destino, ya que su conocimiento proviene de fuentes distintas a las de las dos guías. Algunas de estas prácticas y creencias erróneas son una clara incredulidad, como la práctica de la magia negra. Capítulo 2, Al-Baqará, versículo 102. No fue Salomón quien descreyó, sino los demonios, quienes enseñaron a la gente la magia y lo que les fue revelado a los dos ángeles de Babilonia, Harut y Marut. Pero ellos, es decir, los dos ángeles, no enseñan a nadie a menos que digan, somos una prueba, así que no descreéis practicando magia. Así, un musulmán puede perder su fe sin siquiera darse cuenta, pues tiene la costumbre de actuar basándose en otras fuentes de conocimiento religioso. Por eso, actuar basándose en innovaciones religiosas que no se basan en las dos fuentes de guía es seguir los pasos del diablo. Capítulo 2, Al-Baqará, versículo 208. Oh creyentes, entren en el Islam completamente y no sigan los pasos de Satanás. En verdad, él es para ustedes un enemigo declarado. Además, actuar basándose en otras fuentes de conocimiento religioso es una causa importante de desunión entre los musulmanes, ya que les impide unirse bajo la bandera del Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 103. Y aferraos firmemente a la cuerda de Alá todos juntos y no os dividéis. Al basarse en otras fuentes de conocimiento religioso, los musulmanes han caído en diferentes sectas, cada una con sus propias creencias, costumbres y comportamientos. Esto solo provoca que las diferentes sectas discutan entre sí, creyendo que son las correctas, mientras que las demás están desviadas. Capítulo 30 Ar-Rum, versículo 32. O de aquellos que han dividido su religión y se han convertido en sectas, y cada facción se regocija en lo que tiene.
Esta actitud, por lo tanto, impide que los musulmanes se comporten como una sola familia y respeten sus derechos. En cambio, cuando los musulmanes se adhieren a un código de conducta único, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, se garantiza su unidad. Como se mencionó anteriormente, cuanto más persista uno en actuar según otras fuentes de conocimiento religioso, más se desviará. Esto se ha advertido en los versículos principales que se analizan. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 103. Y aferraos todos juntos a la cuerda de Alá, y no os dividéis. Y recordad el favor de Alá sobre vosotros, cuando erais enemigos y Él unió vuestros corazones y os convertisteis por su favor en hermanos. Y estabais al borde del abismo del fuego, y Él os salvó de él. Así os aclara Alá sus signos para que seáis guiados. Alá, el exaltado sea, ha dejado claro que la unidad, la guía correcta, la paz mental y el éxito en ambos mundos solo residen en aprender y actuar según las dos fuentes de guía: el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Esto garantizará que cada uno use correctamente las bendiciones recibidas. Esto conduce a un estado mental y físico equilibrado y permite que uno ubique correctamente todo y a todos en su vida, preparándose adecuadamente para su responsabilidad en el día del juicio. Este comportamiento, por lo tanto, conduce a la paz mental en ambos mundos. Por lo tanto, cada persona debe aceptar y actuar según las enseñanzas islámicas por su propio bien, incluso si contradicen sus deseos. Debe comportarse como un paciente sabio que acepta y actúa según el consejo médico de su médico, sabiendo que es lo mejor para él, incluso si se le prescriben medicinas amargas y una dieta estricta. De la misma manera que este paciente sabio alcanzará una buena salud mental y física, también la alcanzará quien acepte y actúe según las enseñanzas islámicas. Esto se debe a que el único que posee el conocimiento necesario para asegurar que una persona alcance un estado mental y físico equilibrado y ubique correctamente todo y a todos en su vida, es Alá, el exaltado. El conocimiento del estado mental y físico de los humanos que posee la sociedad nunca será suficiente para lograr este resultado, a pesar de toda la investigación realizada, ya que no pueden resolver todos los problemas que una persona puede enfrentar en su vida. Sus consejos no pueden evitar todo tipo de estrés mental y físico, ni pueden hacer que uno ubique correctamente todo y a todos en su vida, debido a un conocimiento, experiencia, previsión y prejuicios limitados. Solo Alá, el exaltado, tiene este conocimiento y lo ha otorgado a la humanidad en la forma del Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Esta verdad es obvia cuando uno observa a quienes usan las bendiciones que se les han otorgado según las enseñanzas islámicas y a quienes no lo hacen. Aunque, en la mayoría de los casos, los pacientes no comprenden la ciencia que sustenta los medicamentos que se les recetan y, por lo tanto, confían ciegamente en su médico. Alá, el Altísimo, invita a las personas a reflexionar sobre las enseñanzas del Islam para que puedan apreciar sus efectos positivos en sus vidas. Él no espera que las personas confíen ciegamente en las enseñanzas del Islam, sino que desea que reconozcan su veracidad a partir de sus pruebas claras. Pero esto requiere que la persona adopte una mente imparcial y abierta al acercarse a las enseñanzas del Islam. Capítulo 12, Yusuf, versículo 108. Di, este es mi camino. Invito a Alá con discernimiento, yo y quienes me siguen. Además, como Alá, el exaltado sea, es quien controla los corazones espirituales de las personas, la morada de la paz mental, Él decide quién la obtiene y quién no. Capítulo 53, An-Najm, versículo 43. Y es Él quien hace reír y llorar. Y está claro que Dios, exaltado sea, solo dará paz mental a quienes utilicen correctamente las bendiciones que Él les ha concedido. Capítulo 3, Ale Imran, versículo 103. Y aferraos todos juntos a la cuerda de Alá, y no os dividéis. Y recordad el favor de Alá sobre vosotros, cuando erais enemigos y Él unió vuestros corazones y os convertisteis por su favor en hermanos. Y estabais al borde del abismo del fuego,
y Él os salvó de él. Así os aclara Alá sus signos para que seáis guiados. Este versículo también indica la importancia de priorizar el vínculo de la fe sobre cualquier otro, como los lazos de sangre. Si bien un musulmán debe respetar sus derechos en sus relaciones con los demás, como sus familiares, el vínculo de la fe debe prevalecer sobre todos los demás. Cuando los musulmanes se comportan de esta manera, se aseguran de apoyarse mutuamente en las cosas buenas y de prevenirse mutuamente contra las malas. Capítulo 5 Al-Maída, versículo 2. Y cooperad con la justicia y la piedad, pero no cooperéis con el pecado y la agresión. Por otro lado, cuando se priorizan las relaciones mundanas sobre el vínculo de la fe, inevitablemente se apoya a otros, como a los familiares, por una lealtad ciega hacia lo malo. Esto conduce a la propagación de la corrupción y la desunión entre los musulmanes. Además, como indica el versículo 103, cuando un musulmán se aferra a las enseñanzas del Sagrado Corán y a las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, elimina otra importante fuente de desunión, las barreras mundanas que separan a las personas como las castas, el tribalismo y las hermandades. Cuando una sociedad se ve sumida en estas barreras mundanas, siempre conduce a la desunión. Por otro lado, actuar según las enseñanzas islámicas crea unidad e igualdad, ya que una persona solo es superior a otra en función de su sincera obediencia a Alá, el Exaltado. Esto implica usar correctamente las bendiciones que se le han concedido, como se describe en las enseñanzas islámicas. Capítulo 49 Al-Hujurat, versículo 13. En verdad, el más noble de vosotros ante Alá es el más justo de vosotros. Por lo tanto, todos los demás criterios para juzgar la condición de las personas carecen de valor, como el género, la etnia y la clase social, y deben ser ignorados por los musulmanes, ya que de lo contrario fomentan el racismo y la desunión en la comunidad musulmana. Es importante destacar que, dado que la intención personal permanece oculta a los demás, no se puede juzgar a otros como superiores basándose en las acciones externas, y por lo tanto, se debe abstenerse de hacer afirmaciones sobre la condición de otros o de sí mismos, ya que solo Alá, el Exaltado, conoce la intención, las palabras y las acciones de todos. Capítulo 53 An-Najm, versículo 32. Hay que no os creéis puros, Él conoce mejor a quienes le temen. Es importante señalar que no todas las diferencias entre musulmanes son censurables. Una diferencia censurable es aquella en la que se anima a musulmanes, individualmente o en grupo, a evitar actuar sinceramente según los preceptos claros y fundamentales del Sagrado Corán, a la luz de las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Los desacuerdos entre los eruditos bien guiados siempre se centran en cuestiones secundarias y no en los preceptos fundamentales del Islam. Por lo tanto, no son censurables, ya que incluso los compañeros, que Dios esté complacido con ellos, discreparon ocasionalmente de esta manera. Estos asuntos secundarios, cuando se discuten correctamente, nunca conducen a la desunión entre los musulmanes, ya que no se convierten en fuente de enemistad. En realidad, este tipo de desacuerdo es una fuente de misericordia para la nación, ya que permite que las normas del Islam se flexibilicen para la comunidad en general. Si todos los eruditos bien guiados estuvieran de acuerdo en todos los asuntos secundarios del Islam, practicar el Islam para la comunidad en general se habría vuelto más difícil, ya que las directrices del Islam se habrían vuelto extremadamente restrictivas. Cuando los musulmanes se adhieran a las enseñanzas del Sagrado Corán y a las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, podrán cumplir su función como representantes de Alá, el Altísimo. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 104. Y que surja de ti una nación que invita todo lo bueno. El bien mencionado podría referirse a las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que al ponerlas en práctica generan paz mental en ambos mundos. Para apreciar los efectos positivos del código de conducta islámico en la vida individual y en la sociedad en general, es necesario estudiar las enseñanzas islámicas con una mente abierta, ya que estas enseñanzas no se pueden apreciar plenamente estudiándolas.
De hecho, pueden malinterpretarse fácilmente y parecer bárbaras y desviadas. Capítulo 34 Saba, versículo 46. Solo os aconsejo una cosa, que os mantengáis firmes ante Alá, buscando la verdad por parejas y por separado, y luego reflexionéis. No hay locura en vuestro compañero. Es solo una advertencia antes de un castigo severo. Y el capítulo 12 Yusuf, versículo 108. Di, este es mi camino. Invito a Alá con discernimiento, yo y quienes me siguen. Considerando que lo correcto y lo incorrecto mencionados en los versículos principales en discusión son aquellos que cualquier persona con sentido común y decencia básica puede reconocer fácilmente como correctos o incorrectos, como la importancia de evitar mentir y tratar a los demás con respeto. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 104. Que surja de ti una nación que invita al bien, que ordene el bien y prohíba el mal. Es importante destacar que uno debe cumplir este rol con conocimiento islámico y con el comportamiento correcto, ya que el conocimiento incorrecto y el mal comportamiento solo alejan a las personas del Islam. Por lo tanto, los musulmanes deben cumplir con su deber como representantes de Alá, el exaltado sea, aprendiendo y actuando según el Sagrado Corán y las tradiciones del Santo Profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, para que el mundo exterior pueda apreciar las verdaderas enseñanzas del Islam al observar su carácter y comportamiento islámicos. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 104. Y esos serán los exitosos. Pero si los musulmanes no adoptan el carácter islámico, distorsionarán la imagen del Islam ante el mundo exterior, y como resultado, desalentarán a los no musulmanes y a otros musulmanes del Islam y sus amplios beneficios. Dado que representar el Islam ante el mundo exterior es un deber de todos los musulmanes, serán responsables de no cumplir con este deber en ambos mundos. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 104. Que surja de ti una nación que invita al bien, que ordene el bien y prohíba el mal. Es importante que los musulmanes persistan en ordenar el bien y prohibir el mal según el conocimiento islámico, con amabilidad. Se debe evitar la falsa creencia de que, mientras obedezcan a Alá, el Altísimo, no se verán afectados por el comportamiento de los descarriados. Una buena manzana se verá afectada cuando esté rodeada de manzanas podridas. De igual manera, el musulmán que incumple su deber de ordenar el bien y prohibir el mal se verá afectado por el mal comportamiento de los demás, sea o no evidente para él. Incluso si la mayoría de la sociedad persiste en el mal, se debe persistir en aconsejar a quienes dependen de él, como a los hijos, ya que este es un deber aparte para todos los musulmanes. Esto se indica en un hadiz encontrado en Sunan Abu Dawud, número 2928. Incluso si el consejo es ineficaz, se debe persistir en este deber con amabilidad y según el conocimiento islámico. Ordenar el bien y prohibir el mal de forma incorrecta desalentará al mundo exterior de la guía correcta, lo que a su vez afectará negativamente a toda la comunidad. Solo cuando uno cumple correctamente con su deber de ordenar el bien y prohibir el mal, estará protegido de los efectos negativos de la sociedad en ambos mundos. Capítulo 7 Al-Arraf, Aleya 164. Y cuando una comunidad de ellos dijo, ¿por qué aconsejáis a un pueblo al que Alá va a destruir o castigar con un castigo severo? Respondieron, que se absuelvan ante vuestro Señor y quizá le teman. Y el capítulo 5 Al-Maida, versículo 105. Oh creyentes, la responsabilidad recae sobre vosotros. Quienes se han extraviado no os harán daño cuando hayáis sido guiados. A Alá volveréis todos juntos, luego Él os informará de lo que hacíais. Pero quien ignora este deber enfrentará las consecuencias de su fracaso, y puede muy bien ser desviado por el mal comportamiento de los demás. Capítulo 3 Ale Imran, versículo 104. Que surja de ti una nación que invita al bien, que ordene el bien y prohíba el mal. Es importante señalar que las palabras árabes utilizadas para designar lo correcto y lo incorrecto, en realidad, significan lo que la comunidad musulmana en general acepta como correcto e incorrecto, sin ninguna diferencia de interpretación.
El Sagrado Corán no utilizó las obligaciones para representar el bien ni los pecados para representar el mal. Dado que las reglas deducidas por el razonamiento independiente ofrecido por los eruditos bien guiados están sujetas a diferentes interpretaciones, no deben ser el foco de la recomendación del bien y la prohibición del mal. Cuando se descuida este principio, los musulmanes terminan luchando entre sí por cuestiones secundarias que están sujetas a diferentes interpretaciones y no son tan importantes, mientras que el mal que la comunidad musulmana en general considera malo se pasa por alto y se permite que continúe sin control. Alá, el exaltado sea, advierte entonces a los musulmanes que no se dividan en facciones como hizo la gente del libro antes que ellos, lo cual es consecuencia directa de actuar según algo que no sea el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 105. Y no seáis como aquellos que se dividieron y discreparon después que les llegaron las pruebas claras. Esta desunión ocurre cuando las personas desean bienes mundanos, como el liderazgo. Cuando un grupo está unido, solo puede tener un líder. Pero cuando las personas desean el liderazgo dentro de la religión, malinterpretan intencionalmente las enseñanzas divinas y animan a otros a actuar según otras fuentes de conocimiento religioso para crear su propia facción, la cual pueden liderar. Se debe evitar este comportamiento, ya que solo conduce a problemas en ambos mundos. Los bienes mundanos que se obtienen mediante este comportamiento, como el liderazgo, solo se convertirán en una fuente de estrés para ellos, y lo que les espera en el más allá será mucho peor. De hecho, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, advirtió a esta persona del infierno en un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 253. Este castigo solo aumentará en ambos mundos, dependiendo de a cuántas personas se desvíe una persona al malinterpretar intencionalmente las enseñanzas divinas. Esto se advierte en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2674. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 105. Y aquellos tendrán un gran castigo. Además, un musulmán debe evitar ser desviado por otros, aprendiendo y actuando según las enseñanzas del Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él. Debe evitar seguir ciegamente a otros, ya que esto conduce al desvío y la desunión. En cambio, quien posee conocimiento islámico no se dejará desviar por otros y, como resultado, se unirá con otros musulmanes en lo bueno y evitará lo que causa desunión. Alá, el Altísimo, describe entonces el fin de quienes se adhieren a las dos fuentes de guía, el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, y de quienes no lo hacen. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 106. Ese día algunos rostros se volverán blancos y otros negros. A quienes se les volverá negro el rostro se les dirá, ¿acaso dejaron de creer después de creer? Sienten el castigo por lo que antes rechazaban. Los rostros blancos y negros representan la paz mental y física, o la falta de ella, resultado directo de usar correctamente las bendiciones recibidas, según lo estipulado en las enseñanzas islámicas, o de no hacerlo. Como se mencionó anteriormente, quienes no materializan su fe en el Islam obedeciendo en la práctica a Alá, el exaltado sea, corren un grave peligro de perderla. Esto se debe a que la fe es como una planta que debe nutrirse con actos de obediencia para sobrevivir. Al igual que una planta que no obtiene nutrientes, como la luz solar, no florecerá e incluso podría morir, la fe de quien no la nutre con actos de obediencia no florecerá y corre un grave peligro de morir. Esta es la mayor pérdida. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 106. A quienes se les ennegrece el rostro se les dirá, ¿acaso dejaron de creer después de creer? Sienten el castigo por lo que rechazaron. Se debe evitar este resultado actualizando la fe en el Islam. Esto implica usar correctamente las bendiciones recibidas, tal como se describe en las enseñanzas islámicas. Como se explicó anteriormente, esto a su vez conduce a la paz mental en ambos mundos. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 107. Pero quienes palidezcan estarán bajo la misericordia de Alá.
Allí permanecerán eternamente. Mediante la revelación divina, Alá, el Exaltado, aclara los dos caminos en este mundo. El primero es el camino correcto, que implica usar correctamente las bendiciones recibidas, según lo descrito en las enseñanzas islámicas, lo que conduce a la paz mental en ambos mundos. El segundo camino implica el mal uso de las bendiciones recibidas, lo que impide a la persona alcanzar un estado mental y físico equilibrado. La lleva a desubicar todo y a todos en su vida, y le impide prepararse adecuadamente para su rendición de cuentas en el día del juicio. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 108. Estos son los versículos de Alá. Te los recitamos con un propósito. Como Alá, el Exaltado, es el único que lo sabe todo, solo Él puede otorgar a la humanidad el código de conducta correcto que conduce a la paz mental en ambos mundos. Solo Él puede enseñarles a alcanzar un estado mental y físico equilibrado y a organizar todo correctamente en sus vidas, preparándose adecuadamente para su rendición de cuentas en el día del juicio. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 108. Y Alá no quiere injusticia en los mundos. Ningún código de conducta creado por el hombre conducirá a este resultado debido a la falta de conocimiento, previsión y experiencia y a los prejuicios. Por lo tanto, uno debe aceptar y actuar según el código de conducta islámico por su propio bien, incluso si contradice sus deseos. Debe comportarse como un paciente sabio que acepta y actúa según el consejo médico, sabiendo que es lo mejor para él, incluso si se le prescriben medicinas amargas y una dieta estricta. De la misma manera que este paciente sabio alcanzará una buena salud mental y física, también la alcanzará quien acepte y actúe según las enseñanzas islámicas. Pero, al igual que el paciente imprudente que rechaza el consejo de su médico y padecerá de mala salud física, quien rechaza el código de conducta islámico sufrirá de mala salud mental, incluso si posee lujos mundanos, ya que no puede escapar del poder y control de Alá, el Exaltado. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 109. A Alá pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Nadie escapará de rendir cuentas ni en este mundo ni en el otro. En este mundo, afrontar las consecuencias de las malas decisiones suele ser sutil, como la mala salud mental, incluso si se poseen lujos mundanos. Pero las consecuencias que uno enfrenta en el más allá serán obvias y claras. Capítulo 3, Ali Imran, versículo 109. A Alá pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Y a Alá recaerá todo. En última instancia, como toda la creación pertenece y está bajo el control y la jurisdicción absolutos de Alá, el Altísimo, una persona no tiene más opción que acatar sus normas. Así como una persona enfrentará problemas si no cumple con las normas establecidas por el gobierno a cargo de un país en particular, también enfrentará problemas en ambos mundos si no cumple con las reglas del dueño del universo. Una persona puede abandonar un país si no está satisfecha con sus reglas, pero no podrá escapar a un lugar donde las reglas y la jurisdicción de Alá, el Altísimo, no se apliquen. Una persona puede cambiar las reglas de su sociedad, pero nunca podrá cambiar las reglas de Alá, el Altísimo. Además, al igual que una persona propietaria de una casa decide las reglas de la misma, incluso si otras personas se oponen a ellas, de manera similar, el universo pertenece a Alá, el Altísimo, y por lo tanto solo Él decide las reglas de este universo, les gusten o no a las personas. Por lo tanto, uno debe acatar estas reglas por su propio bien. Quien comprende este hecho cumplirá las normas de Alá, el Exaltado, y se esforzará por obedecerlo utilizando las bendiciones que le han sido concedidas de maneras que le agraden, como se describe en el Sagrado Corán y las tradiciones del santo profeta Muhammad. Que la paz y las bendiciones sean con él. Una persona puede esforzarse por aprender la sabiduría que hay detrás de los mandamientos y prohibiciones de Alá, el Exaltado, para comprender cómo los benefician a ellos mismos y a la sociedad en general, y cómo conducen a la paz mental y física en ambos mundos, o puede adorar sus deseos y rechazar las enseñanzas del Islam. Pero quien no cumple con las normas islámicas debe prepararse para afrontar las consecuencias de su elección en ambos mundos, y ninguna objeción, protesta o queja lo salvará. Capítulo 18 Al-Kahf, versículo 29.
Y di, la verdad proviene de tu Señor, quien quiera que crea y quien quiera que no crea. En verdad, hemos preparado para los impíos un fuego que los rodeará con sus muros. Y si piden socorro, se les aliviará con agua como aceite turbio, que les quema el rostro. Maldita sea la bebida, y pésimo el lugar de descanso. Más de 500 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shakepod.com.